Los desafíos invisibles del padre o la madre, de Jorge Barudi y Marjorie Dactanán. Capítulo 3. Las capacidades parentales fundamentales, empatía y apego. Presentado por Andrea Pacanchique. Las capacidades parentales fundamentales, apego y empatía, se pueden ver en dos formas: parentalidad social y parentalidad social incompetente y maltratante. En la parentalidad social se ve la capacidad práctica de un adulto, madre o padre, para atender las necesidades de sus hijos. Pueden ser los padres biológicos, acogedores o adoptivos. Para que esto se haga posible es necesaria la capacidad de apego y empatía. En la parentalidad social incompetente y maltratante, ya sea la madre o el padre, son incapaces de satisfacer las necesidades de sus hijos, provocando un sufrimiento y daño. El apego. La necesidad vital de los niños de apegarse a sus padres y la capacidad de estos de vincularse con sus hijos. La vinculación parental corresponde a la capacidad de recursos emotivos, cognitivos y conductuales que las madres y los padres brindan de forma permanente a sus hijos, de tal manera que los sienten y actúan con ellos considerándolos parte de su cuerpo social, permitiéndoles que respondan a las necesidades de cuidarlos, protegerlos, educarlos y socializarlos. Durante el periodo del embarazo, el contenido de la relación para el hijo en gestación es exclusivamente sensorial. Esto permite que los bebés en gestación comiencen a almacenar en sus memorias implícitas información sensorial, resultando de ciertos estímulos provenientes de la madre, en primer lugar, y en segundo lugar, del padre. A partir de algunos estudios se han determinado que en las 17 semanas de gestación son capaces de percibir las situaciones estresantes y presentar indicadores de sufrimiento fetal. Al vincularse con sus hijos, no solo depende de las capacidades innatas, sino modeladas por su propia experiencia de apego infantil. Su historia de vida y los factores ambientales es un facilitador o al contrario es un impedido, permitiéndoles que el niño internalice de una figura estable y disponible, pero separada de sí mismo, para utilizarla como base de seguridad para explorar su entorno físico y discriminar a los extraños. El establecimiento del apego permite no solo que el niño discrimine a partir de un momento de desarrollo de sus padres, familiares y extraños, sino que también disponga de una representación interna de su figura de apego como disponible, pero separada de sí mismo, pudiendo evocar en cualquier circunstancia. La internalización de una figura estable y disponible, pero separada de sí mismo, le permite al niño utilizar como base de seguridad para explorar su entorno. A partir de esto, un apego sano evoca sentimientos de pertenencia a una relación donde los niños se sientan aceptados y en confianza, para ser una persona capaz de vincularse y aprender en la relación con los demás. Entre las más relevantes son las conyugales y las parentales, más tarde transformada en autoestima positiva. La calidad de apego también influencia en la vida futura del niño en aspectos como el desarrollo de la empatía, la modulación de los impulsos, deseos y pulsiones, la construcción de un sentimiento de pertenencia y el desarrollo de sus capacidades de dar y percibir. Del apego infantil al apego adulto. La capacidad de vincularse con los hijos, sintiéndolos, reconociéndolos y cuidándolos, es uno de los requisitos indispensables para poder ejercer las múltiples tareas de la parentalidad social. El apego o vínculo de apego es parte de los sistemas innatos del cerebro del bebé. Posibilita que pueda apegarse a un adulto, pueda ser sus padres o otra persona cuando sus progenitores lo abandonan, fallecen o por incompetencia severa, los sistemas sociales de protección optan un acogimiento familiar o una adopción. Desde otro punto de vista, el apego infantil se traduce como un sistema conductual que garantiza la supervivencia del bebé.
y a partir de numerosos estudios han demostrado que la conducta de apego se sigue manifestando durante todo el proceso vital del ser humano. Y de esta manera, la experiencia de cualquier persona suficientemente sana puede reconocer que en momentos de estrés o situaciones en donde hay una pérdida o accidente grave, la persona evoca o recurrirá a una figura de apego, significada como fuente real o simbólica de protección, consejo y fortalecimiento. Los diferentes modelos de apego infantil. En la teoría de apego fue el médico británico John Bowlby en 1951 al estudiar el impacto que tendría para el futuro desarrollo del bebé, la existencia y la calidad del vínculo con sus progenitores o cuidadores. Se originó la teoría del apego. Sin embargo, en su época fue muy cuestionada por los modelos explicativos dominados por el desarrollo infantil que lo concebían como independiente de los contextos de vida del bebé. Mary Ainsworth, una colaboradora de John, sería la primera de proponer la hipótesis de que las diadas madre e hijo difieren en la calidad de sus relaciones de apego y que es posible medir y clasificar estas diferencias, y que también la conducta de la madre en los primeros meses de vida del niño es una fuente predictora del tipo de relación futura entre ambos. Para estudiar la relación entre madre e hijo, en el primer año de vida, Mary y sus colaboradores diseñan la llamada prueba de la situación extraña, un examen que consiste en observar las reacciones de los bebés ya caminantes en presencia de sus madres o cuidadores, cuando estos se ausentan por un tiempo corto y cuando regresan a la sala de la observación. A partir del estudio sistematizado de las diferentes reacciones del bebé, esto se propuso algunas clasificaciones de apego infantil, describiendo 3 patrones generales: el seguro, el evitativo y el ambivalente o resistente. El apego inseguro ansioso y el apego inseguro evitativo corresponde al tipo genérico de apegos inseguros. Los padres no han respondido a las necesidades de seguridad de los hijos frente a una amenaza, cuando hay una actitud agresiva del progenitor hacia el niño. No le queda otra alternativa que desarrollar un sistema de apego reactivo a las situaciones que se conocen como apego evitativo. Otra posibilidad es que la madre, el padre o ambos no respondan a las demandas de seguridad del niño porque no están o no son capaces, y el niño no tiene otra alternativa que amplificar su comportamiento en búsqueda de proximidad, estableciendo un vínculo vicioso, originando el sistema de origen llamado ansioso o ambivalente. Este tipo de apego seguro que representa en caso de niños que han necesitado una medida de alejamiento de sus progenitores por tratos físicos, psicológicos, negligencia graves o abuso. Los diferentes modelos de apego infantil, según el grado de competencia parental. Existe el apego seguro y parental competente, en donde los progenitores competentes son aquellos que están emocionalmente disponibles, perceptivos y capaces de sincronizar con los estados mentales de sus bebés, o sea, sensibles a las señales con las que los niños manifiestan sus emociones y necesidades, que en su gran mayoría son los casos que presentan los apegos seguros. B. Incompetencia parental y los apegos infantiles inseguros, apegos evitativos, resistentes o ansiosos ambivalentes. Existen 2, el apego evitativo y el apego resistente, ansioso o ambivalente. En los apegos evitativos, los progenitores con poca deficiencia de capacidad para responder a las señales de sus hijos, que demuestran actitudes de rechazo, violencia física, y son padres o madres de hijos que se vinculan de un modo inseguro. A partir de esto, parece que estos niños inseguros ignoran a sus progenitores en la situación extraña. Los apegos resistentes, ansiosos y ambivalentes, los progenitores se muestran incompetentes, que presentan diferentes grados de no disponibilidad, son incoherentes y negligentes a la hora de responder a las señales de su hijo. En cuanto a la prueba de situación extraña, estos niños aparecen ansiosos, difíciles de tranquilizar, con la vuelta de los progenitores y presentan una marcada dificultad a interesarse o a volver a jugar en presencia de estos.
incompetencia parentales severas y apegos infantiles desorganizados, desorientados. Existe un grupo de padres que comunican a sus hijos mensajes verbales y no verbales, amedrentadores, amenazadores, confusos y terroríficos. Este tipo de progenitores tienden a tener hijos que presentan una desorganización y una desorientación en su sistema de apego. Durante la situación extraña se presentan los hijos pequeños de estos padres que presentan desorganización y una desorientación, tanto cuando están sus progenitores como cuando salen y vuelven. Comportamiento agitado, son hiperkinésicos, parecen no escuchar las órdenes, pueden comenzar a girar en círculo. Estos se pueden dividir en varios modelos. El primero, modelos de apego desorganizado y controlado. Se pueden observar tres estilos de comportamiento. El estilo de apego desorganizado, desorientado, punitivo, agresivo. Niños que presentan indicadores de malos tratos tienden a canalizar sus temores haciéndoles daños a otros. 2. Estilos de apego desorganizados, cuidador compulsivo o con inversión de roles. Estos niños muestran una mezcla de conductas de evitación, inhibición de sus afectos negativos y conductas exageradas de cuidado por sus cuidadores, en el cual el padre no es el que proporciona el cuidado y satisfacción, sino el hijo quien hace eso por sus progenitores para evitar sentirse indefenso. 3. Estilo de apego desorganizado, complaciente, compulsivo. Generalmente estos niños creen controlar la relación y modular el horror provocado por sus progenitores, tratando de complacer a sus padres. B. Estilos de apego desorganizados, desapegados. Surgen debido a la ausencia de relaciones afectivas duraderas y continuas en el tiempo. Los continuos y repetitivos traslados de un lugar a otro no les han permitido formar relaciones de apego selectivas, por los que fallan en saber utilizar una figura de apego como base segura cuando el ambiente es amenazador y peligroso. Estos niños pueden presentarse como inhibición, desinhibición. Niños con estilos de apego desapegado o inhibición, desinhibición. Son niños que parecen pasivos, pero que paradójicamente son hipervigilantes en relaciones con sus padres u otros adultos que les dañan o que viven con amenazantes. O niños con estilos de apego indiscriminado desinhibido. Este estilo es frecuente en niños que, además de haber sido dañados por sus progenitores, les ha tocado vivir desde muy temprana edad en varias instituciones de acogida. Evaluación de la parentalidad a través de la evaluación de apego. Uno de los objetivos fundamentales de la guía de evaluación de las competencias y la resiliencia parentales es permitir un diagnóstico precoz de las incompetencias parentales severas, utilizando como instrumento la evolución de la calidad de apego con el fin de prevenir un daño irreparable de los niños. Esta guía pretende entregar instrumentos para evaluar la naturaleza de los modelos mentales y de relación de apego, tanto de los niños como los progenitores, relacionándolos con la existencia o no de competencias parentales. Por esta razón se entregan pautas para la autoobservación en el caso de los padres o para la observación participante en el caso del profesional designado a evaluar las competencias de uno o ambos progenitores. Se propone que la evaluación de apegos se haga con cada progenitor por separado o otro adulto considerado como cuidador primario de los niños. Al evaluar las capacidades de apego de los padres con sus hijos, resulta un instrumento para obtener información pertinente sobre el grado de competencia de los padres, y para lograrlo se proponen dos vías. La evaluación de modelos de apego adulto, que es el sistema o modelo de los padres que influyen directamente sobre la interacción de sus hijos, y 2. La evaluación del apego de sus hijos a sus padres. Para evaluar estas capacidades se eligieron diferentes instrumentos para cada edad. A. La calidad de la relación de los bebés de 0 a 12 meses con sus padres o cuidadores.
Se orienta la observación a los mensajes no verbales con el contacto de la figura de apego. B. La calidad de la relación de los hijos de 12 meses a 2 años y medio con sus padres o cuidadores. Se orienta la observación de las conductas de los niños como se asemejan a la situación extraña. C. La calidad de las relaciones de los niños de edades comprendidas entre 2 años y medio y 7 años con sus padres o cuidadores. La observación directa de la relación de los hijos con sus padres y la observación participante en estas pautas se orientan a los profesionales a dirigir la atención a los comportamientos que se presenta el niño en las interacciones con el progenitor. Con los dos en 5 áreas de relación. La regulación de la distancia. La forma en que el niño define la relación con sus padres. La orientación del cuerpo. Se trata de observar cómo el niño utiliza su cuerpo para asegurar su relación de proximidad con su progenitor o para protegerse. El contenido y la forma de los diálogos de los niños con sus padres. La forma y el contenido de los diálogos espontáneos y siendo útil para evaluar seguridad y confianza. El clima o ambiente emocional, la tendencia general de los padres a tratar bien a sus hijos o hacerles daño. Las reacciones de los niños en el reencuentro con sus padres después del momento de separación. Estas indican el grado de seguridad de base que los padres han podido procurar a sus hijos. D. Valoración de la calidad de relaciones de los niños mayores de 7 años con sus padres o cuidadores. La evaluación del apego adulto. Los sistemas de apego de los progenitores. Uno de los pilares de la evaluación de las capacidades de vinculación parental es el estudio del apego adulto. La entrevista de apego adulto es una entrevista semiestructurada, contenida en la guía de evaluación. Los relatos de los padres son analizados para saber la capacidad parental y correlacionarlos con la relación existente con sus hijos. Condiciones de aplicación de la entrevista del apego adulto. La entrevista del apego adulto, conocido en castellano como EVA, consiste en una narración autobiográfica, resultado de las preguntas que se le formulan a un adulto y a veces al adolescente, normalmente progenitor o en víspera de serlo, sobre su niñez. Lo que se recoge con EVA es una descripción subjetiva de los recuerdos de cada uno de los progenitores. La entrevista es valorada a través de una transcripción y análisis de la verbalización para conocerla, conociendo las experiencias de la infancia o de la adolescencia de los padres o cuidadores, evaluando el estado mental y estilo discursivo de los padres o cuidadores, conociendo el estado mental de los padres con respecto a sus expectativas de apego. El análisis de las respuestas en la entrevista del apego adulto. Uno de los aspectos más importantes del proceso de análisis de la entrevista reside en la forma que emplea el entrevistador para presentar y evaluar su historia. Esta entrevista le ofrece al profesional información única sobre la relación entre el apego, la memoria y la narración. Estas se transcriben y se clasifican los relatos siguiendo unas pautas. El evaluador examina los elementos de las experiencias escritas en el pasado, así como el patrón de comunicación entre los padres y él. El análisis de las respuestas conduce a las valoraciones de lo que se conoce como el estado de la mente de una persona con respecto al apego. Como prueba complementaria a la situación extraña, estas entrevistas ofrecen a los padres un contexto inusual que activan sus recuerdos y emociones encerrados en sus memorias emocionales. El contenido y la formulación de las preguntas abren posibilidades a la reflexión y los influencia actualmente a un modo de ser, como adultos, como padres o cuidadores. Los ejes centrales para evaluar el discurso de los padres, los elementos que se consideran para establecer la normalidad y la coherencia de las respuestas en la entrevista realizada, se puede ver a partir de las siguientes. La calidad. Es considerada la sinceridad y mostrar pruebas de lo que se está diciendo. La cantidad. Se valora que sean precisos pero completos. La relación.
se tome en cuenta el contexto relacional de la entrevista para intentar ser lo mejor posible. Se valora que es lo que se dice sea relevante, perspicaz en la relación con el contexto, que se presenta lo que ha de decir de manera fácil y para comprender. El modo, se valora la claridad y el orden de los contenidos del relato. Los resultados EVA o entrevista del apego adulto, modelos parentales de apego y características de la parentalidad social. La aplicación sistemática de la evaluación de apego adulto o numerosas personas condujo a Main en 1996 y Acey 1999 y a otros investigadores a definir 4 estilos de apego adulto. Cada estilo corresponde a un modelo de apego parental y define una forma determinada de parentalidad social. Los diferentes modelos de apego parentalidad: modelo de apego seguro, autónomo, modelo de apego temeroso, el apego adulto preocupado y el apego adulto no resultado desorganizado. La parentalidad según los estilos de apego adulto. Primero, características de los padres con estilos de apego seguro, autónomo y de sus hijos con apego seguro. A. Los hijos y las hijas de padres en apego seguro y autónomo. La sincronización sana conlleva la sensibilidad del progenitor ante las señales del bebé y la comunicación colaboradora. Entonces los padres son capaces de dejar al niño tranquilo cuando se muestra ansioso. B. Las características de los padres y cuidadores con estilos de apego seguro y autónomo. Los niños con apego seguro suelen tener progenitores que responden a las preguntas de la entrevista del apego adulto o del cuestionario EVA de tal manera que su estado mental con respecto al apego corresponde al modo seguro y autónomo. Cuando sus relatos son fluidos en su narración, capacidad para reflexionar sobre sí mismo y capacidad de autorreflexión. Acceso a la memoria, influyendo recuerdos emocionalmente dolorosos. En la palabra de Mari, sus estados atencionales y representaciones no requieren una estrategia minimizadora para conversar sobre aspectos relacionados sobre el apego. 2. Características de los padres con estilos de apego temerosos y de sus hijos con apego evitativo. A. Niños y niñas con apego evitativo, hijos e hijas de padre con apego temeroso. No demostraban los niños muchos entusiasmos por estar con sus progenitores en la situación extraña. Cuando los padres regresaban después de una corta separación en la prueba, presentaban como sus padres nunca se hubieran ido y como si nunca hubieran vuelto. B. Las características de los padres cuidadores con estilos de apego temeroso. Son adultos emocionalmente distantes, que presentan a menudo conductas olvidadizas y de rechazo hacia sus hijos. Y a partir de las respuestas a Eva se caracterizan por su escasez de memoria autobiográfica y narrativa, así como pocas creencias relativas al valor de las relaciones para crecer y desarrollarse. Tercero, estado de la mente y características de los padres con estilos de apego preocupado y de sus hijos con apego ansioso y ambivalente. A. Los hijos de padres con apego preocupado. Niños con apego ansioso y ambivalente. Los niños con este tipo de apego inseguro, al ser sometidos a la situación extraña, se muestran muy inquietos cuando el progenitor deja la sala y cuesta que se calme a pesar que los juguetes y la ayuda del examinador. Cuando el progenitor regresa, no cambia la actitud, al contrario, se aferra con ansiedad, llora desconsoladamente, ya que ni el progenitor es capaz de aliviarlo. Pueden llegar a tener también reacciones agresivas. Los progenitores de estos niños se muestran muy incoherentes en su disposición, sensibles y con conductas destinadas a satisfacer las demandas de sus hijos. B. Las características de los padres y cuidadores con estilos de apego preocupado
o el estado mental de los padres preocupados con respecto al apego. Se puede hablar de cómo el tipo de apego que se da seguro entre los progenitores cuando ocurre un suceso diferente al que esté acostumbrado y puede pasar por un proceso de que algo está pasando y no lo quieren saber. La intromisión del pasado en el presente. La narración indica que el pasado sigue presente y es fuente de preocupación en la vivencia del adulto. Las preocupaciones relativas al pasado pueden dominar los modelos de crianza de uno o ambos padres, pudiendo relacionarse a menudo con sus hijos como si estos fueran el espejo de ellos cuando eran niños. Cuarto, características de los padres con estilos de apego no resueltos, desorganizados y de sus hijos con apego desorganizado y desorientado. A. Los hijos de padres con apego no resueltos desorganizados. Los cambios repentinos de los estados mentales de estos niños se producen por la desorganización de la figura parental, a partir en el contexto donde se desenvuelven que a menudo estos observan tanto los niños, jóvenes y adultos, que es un modelo de apego emocional, generando incoherencia en su funcionamiento cognitivo, emocional y conductual, que crean alarmas y preocupaciones fuera del entorno familiar, escolar y familiar. B. Las características de los padres y cuidadores de apego no resueltos desorganizados, o el estado mental de los padres desorganizados con respecto al apego. Se relaciona con sus hijos de forma negligente, abusiva y maltratante. Es por eso que estos niños no son reconocidos como sujetos legítimos en la relación, sino más bien son utilizados por los padres para satisfacer sus necesidades y deseos, para reparar sus carencias. Por último, como chivos expiatorios en sus dificultades presentes o en sus historias de adultos no resueltos y desorganizados.